Capítulo 18. Días negros. En efecto, Beth tenía la escarlatina, que la atacó con una virulencia mayor de lo que Hannah y el médico habían supuesto. Como las muchachas no entendían de enfermedades y al señor Lawrence no se le permitía visitar a Beth, Hannah se encargó de su cuidado y el doctor Banks hizo lo que pudo, aunque, al estar muy ocupado, terminó por delegar en tan excelente enfermera gran parte del trabajo. Meg se quedó en casa por miedo a contagiar a los King y se ocupó de las tareas domésticas. Se sentía bastante angustiada y un poco culpable cuando escribía a su madre sin mencionar la enfermedad de Beth. No le parecía bien ocultar nada a su madre, pero ésta le había pedido que obedeciera en todo a Hannah, y la fiel criada no quería ni oír de informar a la señora para que se preocupe por una pequeñez. Jo se consagró a su hermana día y noche. No era una labor ardua, porque la pequeña Beth era muy paciente y soportaba el dolor sin quejarse si podía controlarlo. Sin embargo, en los ataques de fiebre más fuertes, empezó a hablar con una voz ronca y entrecortada, a tocar la colcha como si estuviese ante su amado piano y a intentar cantar con la garganta tan inflamada que apenas salía sonido alguno. En una ocasión, no reconoció el rostro de quienes la rodeaban, las llamó con nombres equivocados y pidió ver a su madre entre sollozos. Jo se alarmó. Meg rogó que le permitiesen contar a su madre la verdad, y Hannah dijo que lo pensaría, aunque no había peligro todavía. Una carta procedente de Washington vino a sumarse a sus cuitas, porque su madre anunciaba que el señor March había sufrido una recaída y tardaría bastante en regresar. Qué negros parecían entonces los días. Qué triste y solitaria estaba la casa. Las hermanas trabajaban y vivían a la espera, mientras la sombra de la muerte planeaba sobre su antaño feliz hogar. Fue entonces cuando Margaret, cuyas lágrimas caían sobre su labor de aguja mientras cosía, comprendió que ciertas cosas eran mucho más valiosas que los lujos que se pagaban con dinero, y que ella había sido rica en lo que realmente bendice una vida: amor, protección, paz y salud. Fue entonces cuando Jo, que pasaba largas horas en la penumbra frente a su doliente hermana, oyendo el quejumbroso sonido de su voz quebrada, aprendió a valorar la belleza y dulzura del carácter de Beth. Tomó conciencia de la profunda ternura con que la querían todas, y apreció la falta de egoísmo y ambición de Beth, su entrega a los demás, y su capacidad de hacer feliz a toda la familia con el ejercicio de virtudes que todo el mundo debería poseer, y valorar más el talento, la riqueza o la belleza. Y Amy, en su destierro, anhelaba estar en casa para poder ayudar a Beth. Se decía que ninguna labor le parecería nunca más dura o fastidiosa, y recordaba con amargura las muchas veces en que su hermana había tenido que realizar tareas que ella había desatendido. Laurie pagaba por la casa como un alma en pena, y el señor Lawrence cerró el piano grande porque no quería que nada le recordase a su joven vecina, que tan gratos atardeceres le había procurado con su música. Todo el mundo echaba de menos a Beth. El lechero, el panadero, el tendero y el carnicero preguntaban por ella. La pobre señora Hamel fue a pedir perdón por su imprudencia al permitir a Beth entrar en casa y a conseguir una mortaja para Mina. Los vecinos le enviaban mensajes de aliento y deseos de mejoría, y todos, hasta
Los que mejor la conocían se sorprendieron de los muchos amigos que había hecho la pequeña y tímida Beth. Entretanto, ella guardaba en cama, con la vieja muñeca Joanna a su lado, porque ni en los peores momentos podía olvidar a su querida protégée. Echaba de menos a sus gatos, pero no dejó que se los llevaran para que no enfermasen, y cuando se encontraba mejor, sufría por Jo. Enviaba mensajes afectuosos a Amy, las hizo prometer que dirían a su madre que volvería a escribirle en breve y, a menudo, rogaba que le dejasen un lápiz y una hoja para enviar unas líneas a su padre, con el fin de que no pensase que la había olvidado. Sin embargo, aquella fase en la que recuperaba la conciencia durante intervalos no duró demasiado. La joven pasaba horas incoherentes, temblando y sacudiéndose, pronunciando frases delirantes, o caía en un sueño profundo, pero nada reparador. El Dr. Vance la visitaba 2 veces al día. Hannah la velaba toda la noche. Meg guardaba en un cajón en su escritorio un telegrama listo para ser enviado en cualquier momento, y yo no se separaba de Beth. El 1 de diciembre fue un día de invierno especialmente frío, en el que el viento sopló con fuerza y la nieve cayó con furia, como si el año se preparase para morir. Aquella mañana, cuando el Dr. Vance fue a visitar a Beth, la observó detenidamente. Sostuvo su ardiente mano entre las suyas unos segundos, la dejó de nuevo sobre la cama con dulzura y murmuró mirando a Hannah: ¿Cree que la señora March podría dejar solo a su esposo? Sería bueno pedirle que regresara. Hannah asintió con un gesto, pero de sus temblorosos labios no salió una sola palabra. En cuanto Meg escuchó tan terribles palabras, se derrumbó sobre la silla, como si le fallasen las fuerzas de pronto, y yo, tras permanecer inmóvil, pálida, durante unos segundos, corrió a la sala, cogió el telegrama que ya estaba preparado, se lo guardó en el bolso y salió para enviarlo en plena tormenta. Regresó enseguida y, mientras se quitaba el abrigo sin hacer ruido, entró Laurie con una carta en la que la señora March anunciaba que el señor March seguía mejorando. Yo leyó la noticia agradecida, pero con una expresión tan abatida que Laurie preguntó: ¿Qué ocurre? ¿Beth ha empeorado? He mandado a llamar a mamá, explicó yo, tirando de sus botas de goma con un semblante trágico. Bien hecho, yo. ¿Ha sido idea tuya?, preguntó Laurie. Al ver que a la muchacha le temblaban las manos, la sentó en una butaca del vestíbulo y la ayudó a quitarse las botas. No, el médico nos aconsejó que lo hiciéramos. Oh, yo, ¿tan grave está?, exclamó Laurie con cara de sorpresa. Y no nos reconoce, ni siquiera habla ya de las hojas de parra que ha estado tomando por tórtolas verdes todo este tiempo. No parece ella, y no tenemos a nadie que nos ayude a hacer frente a la situación. Tanto mamá como papá están lejos. Incluso Dios me parece tan fuera de mi alcance ahora que no soy capaz de encontrarlo. Yo estoy aquí, yo. Abrázame a mí, querida. Ella no podía hablar, pero se abrazó a él y le pareció que aquel afectuoso y cálido abrazo de amigos consolaba a su doliente corazón y que la acercaba a aquellos otros brazos, los de Dios, que eran los únicos que podían sostenerla en medio de tanta pena. Laurie quería decir algo amable que ayudara a su amiga, pero al no dar con las palabras adecuadas, decidió guardar silencio y acariciarle la cabeza como solía hacer su madre. Y fue lo mejor, mucho más reconfortante que el discurso más elocuente, porque yo sintió su apoyo y compasión,
y en aquel silencio conoció el dulce consuelo que el cariño procura en los momentos de pesar. Se secó las lágrimas un poco más aliviada y levantó la vista agradecida. Gracias, Teddy. Ya estoy mejor. Ya no me siento tan triste y trataré de afrontar lo que venga. Confía en que todo saldrá bien. Eso te ayudará mucho. Tu madre volverá pronto y entonces todo irá mejor. Me alegro mucho de que papá se esté recuperando. Así mamá no se sentirá mal al tener que dejarle solo. Dios mío, es como si todos los problemas hubiesen llegado de golpe y siento que llevo una pesada carga sobre los hombros. Joe dejó escapar un suspiro y extendió su pañuelo blanco sobre sus rodillas para que se secara. ¿Acaso Meg no te ayuda lo suficiente?, preguntó Laurie con aire indignado. Sí, claro que sí. Pero ella no quiere a la pequeña Beth como yo, ni la echaría tanto de menos si le faltase. Beth es mi conciencia y no puedo abandonarla. ¡No puedo! ¡No puedo! Yo se cubrió el rostro con el pañuelo húmedo y lloró desesperadamente. Hasta ese momento había contenido las lágrimas de coraje. Laurie se tapó los ojos con las manos y no pudo decir nada hasta que se deshizo el nudo que tenía en la garganta y sus labios dejaron de temblar. Tal vez no resultase muy viril, pero no podía evitarlo. Cuando yo se tranquilizó un poco, el joven dijo esperanzado: No creo que muera. Es demasiado buena y todos la queremos mucho. Dios no se la llevará todavía. La gente buena y querida siempre muere, gimió yo, pero dejó de llorar porque, a pesar de su miedo y sus dudas, las palabras de su amigo la habían tranquilizado. Pobrecilla, estás agotada. No es propio de ti estar tan triste. Espera un segundo, te animaré enseguida. Laurie subió las escaleras de 2 en 2 y yo reposó su cansada cabeza sobre el gorrito marrón que Beth había dejado encima de la mesa y nadie se había atrevido a tocar. Tal vez estuviese encantado, porque fue como si el espíritu animoso de su gentil dueña se apoderase de yo, y cuando Laurie volvió con un vasito de vino, la joven lo cogió y dijo con una sonrisa: ¡Qué diantre! Beberé a salud de Beth. Eres un buen médico, Teddy, y el mejor de los amigos. ¿Cómo podré pagarte?, preguntó mientras el vino reconfortaba su cuerpo como las palabras habían hecho con su espíritu. Te mandaré la factura enseguida, y en la noche te daré algo que te animará mucho más que un vaso de vino, explicó Laurie, mirándola con emoción contenida. ¿De qué se trata?, exclamó yo, y la curiosidad borró en un segundo su preocupación. Ayer le envié un telegrama a tu madre y Brooke me contestó diciendo que salía de inmediato y llegaría a casa hoy por la noche, así que todo va a salir bien. ¿No te alegras de que le escribiera? Laurie hablaba atropelladamente y se había puesto rojo de emoción. Había mantenido en secreto su plan por miedo de enojar a las chicas o incomodar a Beth. Yo palideció, se levantó precipitadamente de la silla y en cuanto Laurie terminó de hablar, se abrazó con fuerza a su cuello y exclamó dichosa: ¡Oh, Laurie! ¡Mamá! ¡Estoy tan contenta! Y en lugar de volver a llorar, empezó a reír con nervios y a temblar, y se agarró a su amigo como si hubiese enloquecido con la noticia. Laurie, aunque algo desconcertado, conservó la calma. Le dio unas palmadas en la espalda para tranquilizarla, y en cuanto empezó a reaccionar, siguió con un par de tímidos besos que le hicieron volver en sí de inmediato.
Yo se apoyó en el pasamanos. Se separó suavemente y dijo sin aliento: «Oh no, no debí actuar de este modo. ¡Qué barbaridad! Es que me ha alegrado tanto que no le hicieras caso a Hannah y le mandases ese telegrama a mamá que no me he podido contener. Cuéntamelo todo y no me des vino nunca más. Ya ves el resultado». «No me molesta». Laurie se echó a reír y se colocó bien la corbata. «Verás, estaba muy preocupado y mi abuelo también. Pensamos que Hannah se estaba atribuyendo una autoridad que no le correspondía y que tu madre debía saber cómo estaba Beth. Si le llegase a pasar algo, ya sabes, ella no nos lo perdonaría. Ayer, al ver que el médico estaba tan serio y Hannah casi me arranca la cabeza al mencionar la posibilidad de enviar un telegrama, convencí al abuelo de que era hora de intervenir y fui corriendo a la oficina de correos. No soporto que me oculten cosas. Eso fue lo que me decidió a actuar. Tu madre volverá hoy. El último tren llega a las 2 de la noche. Iré a buscarla. Contén tu angustia y ocúpate de que Beth esté tranquila hasta que tu querida madre regrese». «Laurie, eres un ángel. ¿Cómo podré agradecértelo?» «Abrázame de nuevo. La verdad es que me ha gustado», contestó Laurie con una expresión pícara que llevaba 2 semanas sin emplear. «No, gracias. Mejor abrazo a tu abuelo por ti, cuando le vea. Venga, en lugar de burlarte de mí, ve a casa y descansa, porque tendrás que estar despierto hasta tarde. Dios te bendiga, te dije». Yo, que se había apartado hacia un rincón, entró corriendo en la cocina, se sentó sobre un aparador y contó a los gatos que allí encontró lo felicísima que se sentía, mientras Laurie salía convencido de que había hecho una buena obra. Es el muchacho más entrometido que conozco, pero le perdono y espero que la señora March esté en camino, dijo Hannah aliviada cuando yo le comunicó la buena noticia. Meg se alegró mucho y leyó varias veces la carta en silencio, mientras yo ordenaba el cuarto de Beth y Hannah preparaba un par de tartas por si llegaba alguna visita inesperada. Fue como si un soplo de aire fresco recorriese la casa y una luz mejor que la del sol iluminase las habitaciones silenciosas y llenase todo de esperanza. El pájaro de Beth volvió a piar y en el rosal de la ventana de Amy apareció un capullo a medio abrir. El fuego de la chimenea crepitaba con inusual alegría y los pálidos rostros de las muchachas se iluminaron con una sonrisa mientras se abrazaban las unas a las otras susurrándose animadas. «¡Viene mamá, querida! ¡Viene mamá!». Todas se alegraron, salvo Beth, que seguía postrada, sumida en un profundo sopor, tan ajena a la esperanza y el júbilo como a la duda y el peligro. Daba lástima verla. Tenía el rostro habitualmente sonrosado, pálido y carente de expresión, las manos siempre tan activas, débiles y delgadas, los labios por lo general sonrientes, entreabiertos, y el cabello siempre tan hermoso y cuidado, enredado y esparcido sobre la almohada. Pasó así todo el día, y solo de vez en cuando se despertaba para pedir agua, con los labios tan resecos que casi no podía hablar. Yo y Meg estuvieron junto a su lecho sin dejar de mirarla, rogando a Dios y confiando en su madre. En todo el día no paró de nevar y el viento sopló con fuerza. Las horas parecían eternas, pero la noche llegó al fin, y cada vez que el reloj daba la hora, las hermanas, sentadas en la cama, se miraban con los ojos brillantes,
conscientes de que cada vez la ayuda estaba más próxima. El médico había advertido que la paciente experimentaría algún cambio, para mejor o para peor, alrededor de la medianoche, momento en que pasaría a visitarla. Ana, agotada, se recostó en el sofá que había a los pies de la cama y se quedó dormida. El señor Lawrence, que se paseaba por la sala, se sentía más capacitado para afrontar un batallón de rebeldes que la expresión de la angustia de la señora March al volver a casa. Laurie se había tumbado en la alfombra y fingía descansar, pero miraba el fuego con un aire de preocupación que hacía que sus ojos negros pareciesen más claros y dulces. Las muchachas no olvidarían nunca aquella noche en la que no pudieron dormir y estuvieron pendientes del reloj, con la sensación de la impotencia que nos invade a todos en momentos como aquel. Dios salva a Beth, no volveré a quejarme nunca, susurró Meg con sinceridad. Si Dios salva a Beth, la amaré y le serviré toda la vida, anunció yo con idéntico fervor. Quedaría por no tener corazón, duele tanto, dijo Meg con un suspiro tras unos segundos de silencio. Si la vida es tan dura, no sé cómo vamos a resistir hasta el final, añadió su hermana con desesperación. En ese instante dieron las 12 y ambas se concentraron en Beth porque les pareció ver un cambio de expresión en su lánguido rostro. En la casa reinaba un silencio sepulcral que solo rompía el sonido del viento. Ana, rendida, seguía durmiendo, y solo las dos hermanas vieron una tenue sombra que parecía abatirse sobre el lecho de la pequeña. En la hora siguiente no hubo más novedad que la partida de Laurie hacia la estación. Pasó una hora sin que nadie llegase. Las pobres muchachas empezaron a temer que la tormenta o un accidente hubieran retrasado el regreso de su madre, o peor aún, que una desgracia en Washington le hubiese impedido partir. Pasadas las 2, yo que miraba por la ventana pensando cuán sombrío parecía el mundo cubierto por aquel manto de nieve, oyó movimiento junto a la cama y se volvió de inmediato. Vio a Meg arrodillada ante la butaca de su madre, con la cabeza entre las manos. La joven tuvo un terrible presentimiento. Beth ha muerto y Meg no se atreve a decírmelo. Volvió a su puesto y observó con asombro que se había producido un cambio. El enrojecimiento de la fiebre y la expresión de dolor habían desaparecido, y el rostro amado, aunque pálido, tenía un aspecto tan sereno que yo no sintió deseos de llorar ni lamentarse. Se inclinó sobre su querida hermana, le besó la frente húmeda con el corazón en los labios y susurró con dulzura: «Adiós, mi Beth, adiós». Ana despertó como sobresaltada por el movimiento. Fue hacia la cama, miró a Beth, le tocó las manos, escuchó su respiración y a continuación lanzó el delantal por encima de su cabeza. Se sentó y, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmuró casi sin aliento: «Ya no tiene fiebre y duerme. Ha empezado a sudar y respira con normalidad. Alabado sea el Señor». Antes de que las muchachas pudiesen creer la feliz noticia, acudió el médico y confirmó el diagnóstico de Hannah. Aunque era un hombre corriente, les pareció que su rostro tenía algo de angelical cuando con una sonrisa paternal les dijo: «Sí, queridas, creo que la pequeña se salvará. No hagáis ruido para que pueda dormir, y cuando se despierte, dadle». Las jóvenes no oyeron el final de la frase. Salieron al oscuro rellano y, sentadas en las escaleras, se abrazaron
con el corazón tan lleno de alegría que no cabían las palabras. Cuando volvieron a entrar, la fiel Hannah la recibió con besos y abrazos, y vieron que Beth estaba tumbada, como solía antes de enfermar, de lado, con una mejilla apoyada en la mano, sin la terrible palidez de los últimos días, respirando con placidez, como si acabase de dormirse. «Si mamá llegase ahora», dijo yo, mientras la noche invernal empezaba a languidecer. «Mira». Meg le mostró una rosa blanca a medio abrir. Pensaba ponerla en la mano de Beth si nos dejaba esta noche, pero la flor se ha abierto. La pondré en un jarrón para que lo primero que nuestra querida hermana vea al despertar sea esta pequeña rosa y el rostro de mamá. Nunca antes los somnolientos ojos de Meg y yo habían visto un amanecer tan hermoso, ni el mundo les había parecido un lugar tan adorable como aquella mañana a una vigilia larga y triste. «Parece un paisaje de cuentos de hadas», comentó Meg, sonriendo para sí, mientras contemplaba desde detrás de la cortina la deslumbrante vista. «¡Escucha!», exclamó yo, levantándose de golpe. Entonces oyeron el timbre de la puerta principal, seguido de una exclamación de Hannah y la voz de Laurie que anunciaba feliz: «Niñas, ha llegado, ha llegado».